les va a servir para tener claro, estos lineamientos claros y yo creo que es súper interesante lo que convergimos con Vinicius, porque yo creo que nos permitió entender un poquito las necesidades de ambas partes y queríamos ahora calzar con las necesidades de ustedes, ¿ya? Y es súper bueno también que esté Cristóbal porque la continuación de lo que va a hacer Daniel es Cristóbal. O no sé si continuación como lineal, pero va a estar ahí, ¿cierto? Profundizando, viendo cosas complementarias, ¿ya? Así que, ¿les parece que yo parta? ¿Le parece, Vinicius, también? Que vayamos compartiendo esto y lo vamos comentándolo a Daniel ahí, a los chicos ahí, a Cristóbal. Ya, Perfecto, Sebastián. Dale, dale. súper. Ya miren, nos juntamos con Vinicius, y bueno, y por cierto, les pedimos disculpas que tuvimos una semana yo no podía, después no podíamos en otro momento, y al final, bueno, estamos aquí. ¿Y qué es lo que creemos interesante? Hay requerimientos que se ajustaron hace poquito, o sea, eh, yo le conté a Vinicius lo que veníamos trabajando contigo, Daniel, con Cristóbal, en el marco del FONDEF. Entonces yo dije, mira, aquí hay un proyecto, le conté a Vinicio un poquito el Fondef, de qué se trata, etcétera. Entonces hablamos un poquito de eso y también Vinicio me hizo ver, mira, yo feliz de participar, encantado, y también está una motivación de parte de nosotros que es la internacionalización con colaboración con Brasil. Entonces eran como un contexto que nos permitió decir, ya, ok, hay una necesidad de calzar la mirada de lo que veníamos haciendo con el Fondef, hacerla cruzar con la información que tenemos ahora nueva de Vinicius con esta colaboración internacional y tenemos esta mirada local también, que es F Valparaíso, que no perdamos esa colaboración que hay convenio, hay un Fondef detrás, etcétera, etcétera. Entonces, dicho eso, dijimos ya, converjamos a un título, a un proyecto. Y pusimos este título. Entonces pusimos metodología de evaluación de desempeño de infraestructura de ferrocarriles para medir el nivel de servicio. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Efectivamente es desarrollar esta metodología que permite identificar, por ejemplo, no sé, eh, cómo, no sé, la variable uno o la variable 2 está afectando, por ejemplo, este desempeño en la infraestructura y, por cierto, impacta en el nivel de servicio. ¿Se fijan como esa es la gran mirada? Entonces, es bien exploratorio, porque vamos a ir construyendo esa metodología. Entonces, hablábamos con Vinicio, y ustedes me van comentando, pero hablábamos con Vinicio que esto es crear una nueva metodología, es generar incluso variables que antes tal vez no conocíamos o que pensábamos que eran singulares y ahora las empezamos a trabajar tal vez de otra manera. Voy a tener Sí, un es un ayudante por trabajo de acá. generación, es un Tengo un trabajo más de ayudante por aquí. generación Espera. teórico. Dígale hola aquí a los Tranquilo, amigos. Sebastián. Yo decía que es más un trabajo de generación de teoría que de validación de hipótesis. Entonces, Exacto. un trabajo donde se construirá, no sé, un framework, un modelo, metodología, algo por ahí, ¿cierto? Que se aplique en entorno real. Y ahí, desde él, ahí podría uno generar hipótesis, ¿cierto? Para un futuro estudio. Absolutamente. Entonces, y ahí en lo que dice Vinicius es clave definir los procesos, los subprocesos en dos grandes grupos, la infraestructura y el cliente, que es el usuario. Entonces, efectivamente hay una perspectiva y una definición desde dónde nos enmarcamos, desde dónde miramos esto, y yo creo que tiene que ver con el concepto de la operación. O sea, nosotros vamos a meternos desde la perspectiva de la operación. ¿Cómo la operación, que hoy día es ferroviaria, que tiene que ver con el tren, con la frecuencia, con los niveles de despacho de los trenes, la cantidad por ejemplo, de maquinistas disponibles, los riesgos asociados, etcétera, se cruza con la información que puede estar relacionada a la experiencia del usuario? ¿Se fijan? Entonces, primero es definir perspectiva. Un segundo paso es definir objetivos en base a esas perspectivas que hablábamos. En ese sentido, por ejemplo, podemos definir cada proceso. Por ejemplo, ahí por ejemplo, decíamos con Vinicio, queremos hacer que el tren vaya más rápido. Ok. Y eso de alguna manera mejora el nivel de servicio. Por cierto, entonces ya, si ese fuera el proceso, ¿cómo podríamos definir cada una de los subprocesos, cada una de las etapas, cada una de los agentes involucrados, cuáles son los riesgos asociados, ir definiendo en esa línea
horas dedicadas, horas de personas, ¿cierto? Horas humanas dedicadas, responsables, cómo se relaciona un proceso con otro proceso en el marco de la infraestructura y del cliente. ¿Se fijan? Y luego de eso, definir indicadores. Entonces, por ejemplo, decir, mire, efectivamente sí, vamos a medir, vamos a querer que ojalá el objetivo sea andar que el tren vaya más rápido. Bueno, un indicador podría ser la velocidad, o el tiempo de espera, o otros indicadores que nos permitirían identificar el rendimiento o lo que hablábamos acá, el desempeño, por decirlo así, el desempeño que afecta al nivel de servicio. Ahí podría ser lo que tú también decías, Daniel, por ejemplo, no sé, el tema del ruido. También podría ser cualquier variable que nosotros veamos que es relevante para entender este concepto de desempeño de infraestructura en nivel de servicio. Después, obviamente, analizar esa causa-efecto de cómo la infraestructura empieza a impactar en el nivel de servicio. Entonces decíamos, ya, hay que ir a medir, hay que ir a observar, hay que ir a experimentar. Entonces, por ejemplo, vamos con algún dispositivo, compramos alguna cámara, y por eso que lo de Daniel ahí, que es súper importante con Álvaro, vamos a ver si es que alcanzamos a comprar algo, si es que no, lo dejamos para el Fondef, para la siguiente etapa, pero si necesita algún instrumento, si necesita alguna cámara, algún dispositivo especial, podemos usar obviamente esas tecnologías para medir obviamente ese impacto. Y por último, recomendaciones, planes de acción. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué mejoro? Tal vez estoy haciendo un proceso demasiado largo de esto. Se puede acotar de otra forma. Hay un tema de eficiencia, hay un tema de seguridad, hay un tema por cierto, para el cliente de otras variables, comodidad, no sé, qué sé yo, accesibilidad. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que esos son los 5 puntos que definimos como pasos importantes para ir completando este desarrollo metodológico. Y obviamente hay una innovación metodológica porque tenemos que ponerle la parte más de tecnología. O sea, tiene que haber sensores, tiene que haber algo que sea interesante desde el punto de vista del doctorado, como la parte más de instrumentación, eh, en fin, ¿cierto? Y ahí la pregunta es, ¿qué instrumento? Y ahí hay que recogerse de todo lo que se ha avanzado antes, de cierta forma, ¿ya? Eh, y aquí empezamos a buscar nosotros con Vinicio, y Vinicio me propuso algunas formas de construir esta metodología. Y es importante porque en un doctorado efectivamente tú construyes algo nuevo, aunque sea un granito de arena, pero es algo nuevo que tú vas avanzando en el conocimiento. Tiene un carácter práctico, naturalmente, un carácter tecnológico, es aplicado a la industria, resuelve un problema práctico, etcétera, pero genera algo diferente. Entonces, no es solamente relacionar una variable con otra, tiene que ver con algo que tú estás creando, como una metodología. Entonces, por ejemplo, siempre hay una base teórica que tú te vas a considerar. Hay un tema de evaluación artificial, puede ser a nivel de experimentación, por ejemplo. Tú puedes ir prototipando cosas, pero siempre va a tener una validación, una evaluación después, por ejemplo, en terreno, encuesta, o algo que te permita validar un poquito lo anterior. Y todo esto en un marco, por ejemplo, de buscar tecnología, innovación, algo que solucione un problema de forma un poquito más innovadora. ¿Ya? Entonces, acá hay métodos, después les podemos compartir algunos autores, algunas cosas, pero ya existe algo para partir. O sea, podemos basarnos en esto aplicado al caso de trenes, que eso no está, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, o aplicado al caso de F. Valparaíso. Entonces, efectivamente, estas metodologías de construir nuevos frameworks, nuevas formas de ver esto, obviamente ya existen, nos basamos en cosas así, pero lo vamos aplicando a un caso diferente también. O sea, aquí probablemente van a aparecer otras cosas, acá van a aparecer otras teorías, acá van a aparecer otras formas de evaluación, que tal vez en este método no se consideran porque este está tal vez más aplicado a productos o servicios, no sé. Y capaz que lo nuestro es un poquito distinto. Y aquí viene la posibilidad también de abrir esa relación con los académicos de Brasil. Eso, Entonces, perdón, eso lo anterior, perdón que te interrumpa, sí, Sebastián. sí, dale nomás, dale. Ya hablé con Vinicio en la conversa que tuve un día con él, es el Vinicio del Design Research. Design Science Research. Ya. Después, bueno, le escribo para que me pasen algunos autores para empezar a construirlo desde ya, porfa. Yo le escribo después. Exacto. Sí, de todas maneras. Y si se fijan, y aquí viene como
no sé si llamarle como segunda etapa, que puede ser paralela, puede ser, pero es algo un poquito más profundo tal vez o distinto más que nada. Y aquí es donde también se conecta Cristóbal. ¿Por qué? Porque en esa búsqueda también de ciertos impactos de una variable frente a otra y de validar, obviamente, con mucho más datos esa variable, si pega o no pega, efectivamente, efectivamente tú puedes definir que el nivel de servicio depende de una variable Y, una variable Z, variable X, una... Ahí yo complemento, Sebastián. Denme un segundo. No, tranquilo, yo complemento, yo le explico. Ahí, esa segunda etapa que menciona Sebastián sería un otro tipo de estudio. Si el trabajo que presentamos hasta el momento, digamos, es un desarrollo de teoría, ¿cierto? Es un estudio mucho más así como construcción teórica. Esa segunda metodología ya es validación de hipótesis, ¿cierto? Es algo mucho más estatístico, mucho más duro, ¿cierto? Que demanda un conocimiento específico de esa metodología que Sebastián tiene notado ahí, ¿cierto? PLSCM. Entonces, que es un estudio que por sí podría ser complementar, a depender de cómo avanza tu Daniel, pero igual podría ser pesado, porque demanda mucha recopilación de datos. Pero ¿por qué a nosotros es interesante estar eso con la relación internacional y Brasil? Porque la gente de la Fundación Getúlio Vargas, la FGV, que estuvimos nosotros, ¿cierto, Daniel? Yo y tú, Sí, con Lando y Álvaro, ellos dominan esa metodología. Y es una metodología que genera muchas publicaciones, es cierto, genera papers que son muy publicables. Entonces entendemos que hay una oportunidad ahí, una vez que Sebastián tiene todo un acceso al universo de EFE, al universo de ferrocarriles, que quizás se podría pensar ahí en un tipo de encuesta, ¿cierto? En un estudio más cuantitativo, más hipotético, ¿cierto? Aunque nosotros tengamos datos en el estudio anterior, construcción de un framework, todavía no sería un trabajo así cuantitativo, sería qual y quant, al mejor, ¿cierto? Entonces, que esa segunda etapa podría ser una oportunidad de un estudio, pero Daniel, quizá con tu pasantía en Brasil, tú podrías tratar de ir a aprender cómo se hace esta metodología, para que cuando ¿ya? vuelvas puedas, digamos, proyectar el estudio y dejar una base para que tú puedas seguir o dejar una base para un próximo alumno. Entonces, Bueno, quizá dar ese conocimiento desde la FGV podría ser interesante. Entonces, era algo que queríamos proponer, porque yo tengo que conversar con Susana, ver si le interesa eso, una vez que tengamos un potencial de paper futuro ahí, con los datos de F, tenemos que ver si para un estudio de ese es suficiente solamente contar con F, o necesitamos también involucrar la CPTM de São Paulo, ¿cierto? Otra empresa ferrocarril del mundo o de Sudamérica. Hay una serie bueno. de puntos que no están claros, pero digamos que sería un avance, ¿cierto? Proponerles eso y ver qué les suena. Quizás, solo como idea, yo conozco que fue colega mío y de vez en cuando hablo con él, al gerente general del Metro de Santiago. Sí, lo También, hacemos acá en EFE, y después cuando tengamos quizás algo avanzado en esta segunda etapa, incorporar al Metro de Santiago, si es que él estuviera llano a participar. sí, también podría ser. Ahí depende de cómo diseñamos el estudio. Claro. Sí, yo Está estoy perfecto. totalmente de acuerdo también. Buena estrategia. Sí. Y entonces ahí por lo que entendí, Vinicio, es como que yo podría ir un tiempo a la FGV para aprender esa metodología y traerla para acá. Ok, Sí, ya. exactamente. Claro, porque por ejemplo ahí, Daniel, por darte un ejemplo, podríamos definir, por ejemplo aquí nosotros decíamos concepto de insatisfacción, por ejemplo, de usuario. Esa cuestión da para cuestionarios gigantes donde tú puedes hacer encuestas, no sé, voy a inventar, como a 5.000 personas, no sé, ¿cachai? Como una cuestión así grandota que te permita validar no sé, un servicio, un proceso, una optimización de algo. Pero claro, acá arriba no vamos a poder tener, porque aquí recién vamos a poner en valor las variables, vamos a ir construyendo.
Entonces, generar acá la encuesta con 5.000 personas por inventar no va a alcanzar. Salvo que tú quieras, yo feliz también de pedirte de que te entusiasmes, pero obviamente hay un alcance y eso es importante definirlo desde ya. Se fija, tú dejas las bases de ciertas relaciones de variables, probablemente puedes hacer experimentos acotados, 20 participantes, 15, 40, puedes ir a observar a terreno, hacer encuestas piloto, no quiere decir que no se pueda hacer eso, pero Ese masificarlo es otro paper. es Ese es acá. un segundo paper, Un Sebastián. segundo paper. Sí, por eso que acá tal vez esa posibilidad que tú vayas, como dice Vinicio, a Brasil, aprendas del método y vuelva y podamos traspasarle ese bastón esa forma de ver esto a Cristóbal. Es súper interesante porque Cristóbal si se entusiasma, le pone de su cosecha también, de su interés, las variables que él quiere analizar y lo ponemos en la perspectiva también, definiendo hipótesis, no sé, no sé, voy a inventar, a mayor aglomeración, no sé, claro, menor nivel de satisfacción, ya, y, no sé, hipótesis uno ya, y tenemos que validarla, po. Si tenemos que ir a terreno, tenemos que, ¿cachai? Como, entonces, y eso implica una serie de cuestiones, ¿ya? Entonces, y luego de eso, viene algo que me parece bien interesante en la misma línea anterior, y que tiene que ver con algo que con Vinicio hemos conversado, probablemente ustedes ya también lo conocen y también tú, Daniel, me imagino dentro de Metro puede ser que te haya tocado ver algo así, pero es definir momentos de viaje. Tú puedes generar momento uno 2 3 4 5 etcétera, desde el inicio del viaje hasta el final, en una estación de metro, vas definiendo cómo llegaste a la estación, por dónde pasaste, validación, etcétera, etcétera y vas generando entonces un diseño de la experiencia, o sea, un diseño de la estación en base a la experiencia del usuario. O sea, tú puedes generar un diseño del proceso en base a la experiencia. Lo que lo hace muy atractivo porque en general la mirada es siempre Muy, desde la ingeniería. muy UX lo que se está planteando acá, ¿no? Claro, claro, siempre desde la ingeniería es como eficiencia, costo, seguridad, qué sé yo, pero desde una mirada tal vez del manual o desde la normativa, no desde la necesidad puntual del espacio como se ocupa. Y eso puede ser bien interesante porque tú estás definiendo momentos que pueden ser distintos. Sí. No sé, por ejemplo, acá desplazamiento interior en los pasillos, pero hoy día los pasillos del metro no son solo desplazamientos, tú ahí esperas de repente hasta hay gente que se junta a conversar o de repente tomáis un cafecito, que esperáis el tren. Tú no esperas el tren solamente en el andén, de repente te pones a trabajar en el celular. Entonces, y esos espacios no están tal vez diseñados para eso. Entonces acá también, cómo vas definiendo los momentos, tiene que ver también con naturalmente esa experiencia. Y para eso, en esa misma línea, por eso es que esto da más profundo, se fijan ahí, por eso que tal vez para Cristóbal le puede entusiasmar esto y podemos generar un modelo, efectivamente, un modelo en base a la experiencia. Y aquí Vinicius me proponía algo así, o sea, por ejemplo, una estructura de modelo donde tengamos variables que son de tipo exógena, variables endógenas, variables que dependen internamente, dependen de afuera. Es como si hiciéramos un FODA, llevarlo a modelo, por decirlo así. Como hay variables que son de afuera, que tienen que ver tal vez con el clima, que tienen que ver tal vez con, no sé, algo exterior, cultura, por ejemplo, no sé, y algo que tiene que ver con lo interior, que puede ser el diseño, las dimensiones del espacio, no sé, la parte operativa, la frecuencia de los trenes, o sea, cosas que veamos internamente y Sí, cómo se empiezan a jugar acá. ¿Me fija? Entonces, Ajá. sí. eso era más o menos el esquema que les teníamos propuesto en esta reunión y yo creo que si se fijan acá está como el camino pensamos nosotros para ustedes dos y para más, porque esto da para harto. O sea, El esta era la esqueleto, propuesta que teníamos conversada con ustedes para conversarle ahora más profundamente. el esqueleto del proyecto, o sea, hay que profundizar en cada punto de esto. Sí, sí. Está maravilloso. Sí. Entonces esta Y era la guía un poco. Claro, como tú decías, Daniel, que de repente estábamos así como, ya, ¿para dónde vamos? Yo creo que aquí Ya, nos consensuamos una visión, creo yo. sí, Claro. súper. sí, ahí Daniel, la propuesta vamos a llamar de estudio uno y estudio 2, ¿cierto? La propuesta por el estudio uno es porque una vez que estamos hablando de un universo más cualitativo, ¿cierto? Se pone mucho más flexible. Y yo pensé así con Sebastián para que tú no te pongas en una situación de que, por ejemplo, no llegan los datos de Metro Santiago.
o no llegan los datos del Metro de São Paulo. Y tú tienes tiempo, tienes plazo, ¿cierto? Pone una presión. Y si tú dependes de un estudio estadístico, no es cualquier cosa que sirve, ¿cierto? Tú tienes que validar primero que ese dato viene de una fuente que se confía. A veces ese tipo de estudio tiene que pasar por comité de ética. Entonces, hay toda una serie de riesgos que no quiero que tú vas a correr Gracias. en ese punto. Entonces, el primer estudio tiene un carácter más cualitativo, ¿cierto? Y flexible. Entonces, ahí, por ese caso, te falta una perspectiva, tú podrías buscar en la literatura otra, ¿cierto? Tú podrías buscar Sí. otra referencia que te apoye para decir que eso funciona o eso no funciona. Ahora, con estadística no funciona así. Estadística, los números tienen que estar correctos, ¿cierto? Si la muestra en el diseño de estudio decía 350 respondentes, con ese perfil tiene que ser 350, no podemos bajar más o subir más. Entonces, así es, ¿cierto? La sugerencia que te dejo, una vez que entiendo yo que ustedes ya estudiaron fuerte ese semestre en doctorado o este año, revisión de literatura, que tú pudieras hacer un buen trabajo de revisión con ese tema que menciona Sebastián, para que esa revisión no sea una revisión así como de, vamos a estudiar y ver qué hay. No, yo creo que tú puedes armar una revisión que forme la base, ¿cierto?, de la estructura de tu framework, con lo que ya existe en la literatura. Entonces, ahí Sebastián mencionó perspectiva, operación ferroviaria y perspectiva de usuario. Y voy a inventar, ¿cierto?, porque no soy mucho de ese rubro. Pero te surge ahí en la literatura, mira como en Inglaterra también están estudiando la perspectiva financiera conectada a ferrovia y usuario. Ya, entonces mira, eso será parte de mi framework. Entonces ahora De tu acuerdo. framework tiene tres perspectivas, ¿cierto? Entonces, o sea, no es hacer una revisión por decir, ya, eso es lo que hay en la literatura. No, yo recopilé informaciones que dan base a información para mi artefacto, ¿cierto? Artefacto es lo que llama la metodología de Design Science, que sería tu framework, ¿cierto? Entonces tú construyes eso en base a la literatura y después, una vez que tú estás dentro del proyecto FONDEF, tú puedes usar el framework para aplicarlo a un entorno real, ¿cierto? Ahí puede ser un caso natural o caso de estudio, por ejemplo, donde tú aplicas ahí, como mencionaba Sebastián, ¿cierto? Pones sensores, tú ya tienes los indicadores armados y ahora tú quieres medir, qué sé yo, ruido. Entonces ahí tú vas a medir, justo en un caso real, ruido, ese indicador, ¿cierto? Y verificar qué nivel estamos. Bajo en eso, tú vas a partir con un plan de acción. Ese plan de acción, vamos a intentar ver si de alguna manera podemos lograr nuestro objetivo, que podría ser reducir nivel de ruido para los usuarios. Vemos de nuevo, hacemos ese loop y vemos, ¿será que ahora, después de nuestro plan de acción, mejoró la situación? Entonces ahí el framework sirve un poco para eso, para a cada periodo sacar una foto de cómo anda la situación del metro o de la ferrocarril. Entonces, tu framework nada más es que sería, ¿cierto?, una cámara fotográfica que fotografa la situación actual de no sé, de F, de metro, ¿cierto? Algo así. Eso, digamos, sería el producto que tú generas de esa revisión y, claro, después de la aplicación de tu doctorado. De acuerdo. Estoy claro, Sebastián Vinicio. Muchas gracias por la guía. Finalmente, este es un paso a paso que hay que seguir. Va a depender mucho si la profundidad que yo haga con la revisión de literatura, porque ahí va a ser una base robusta para poder explicar lo que existe hoy en día y va a ser si es realmente un aporte de lo que vamos, las variables que vamos a correlacionar para el nivel de servicio. ¿Sí? A mí también me gustaría sugerir también en esa misma línea que dice Vinicius, de ponerle un apellido. O sea, nosotros hablamos de desempeño de infraestructura para medir nivel de servicio. Tú igual le puedes agregar algo acá. Voy a ¿Ya? inventar ahí, esto no lo he hablado con Vinicius, pero yo creo que podría ser, por ejemplo, voy a inventar, no sé, eh, eh, estoy escribiendo con enfoque, voy a inventar, sustentable, por inventar. No sé. O sea, al final Claro, lo que dice Vinicio es como por último decir, ¿sabe qué? Yo le voy a poner
la perspectiva, o puede ser con enfoque de riesgo, voy a inventar, de riesgo, no sé, ¿cachai? Como, o con algo que tú creas que esta perspectiva no es como dice Vinicio, no es una suma de cosas que va a ir recopilando de la literatura, porque te van a aparecer mil cuestiones. Entonces, pero tú quieres construir ese framework que te permita analizar el desempeño de la infraestructura con el nivel de servicio, pero desde un enfoque distinto, desde algo que te permita decir, sí, mira, es que sabe que si lo miramos desde el riesgo, son estas las variables. Ese también es tu aporte, ¿cachai? Buscar también, como tú dices ahí, Daniel, claro, es como esto puede ser una guía, pero como tú te vas a ir canalizando, es como tú también le vas a ir entregando ese valor agregado o esa innovación. Entonces, Pues, eh, podría ser, por- perdón, Sebastián, podría ser, por ejemplo, vamos a ver si ¿sí? estoy bien, con enfoque de inclusión, cuando hablamos lo del ruido la Sí, otra vez. sí, sí, por ejemplo, exacto. Entonces ahí lo que tú estás es decir, mire, ¿sabe qué? Mi enfoque está en el marco de la normativa de inclusión, de la ley de accesibilidad universal, de estas leyes que nos están pidiendo mayor incorporación de personas con movilidad reducida, etcétera. Entonces ahí tú te metes, ese es tu marco de acción. ¿Cachai? Entonces si es así, empieza a aparecer, por ejemplo, que la operación ferroviaria y el usuario van en qué afectan en esa línea. ¿Te fijas? Y ahí tú le vas agregando ese apellido, ¿cachai? Entonces, efectivamente viene el tema de ruido, viene el tema, no sé, de acoso, por ejemplo, hoy día dentro de las estaciones. No sé, empiezan a aparecer otras cosas que, pucha, potencialmente pueden ser necesarias para entender el tema de la inclusión en este marco de acción. ¿Se entiende? Yo creo que eso podría ser una sugerencia. ¿Ves si calza? Yo pensaría que podría ser, pero partamos tal vez por lo genérico también, o sea, también esto tal vez ponerse muy específico hoy día y capaz, voy a inventar, capaz que el gran framework es general y tú le haces una diferenciación de que si es de la inclusión, tiene, no sé, más variable, o estas son las, no sé, estoy inventando ideas, ¿cachai? Como, pero que te va a permitir llegar a algo así, ¿cachai? Sí. Oye, Sebastián, no nos entusiasmemos, porque siempre cuando hablamos con Sebastián empezamos Sí, a... pues yo me disparo, yo me empiezo a abrir. Pues Entonces, yo también, por eso que estoy, por nos eso disparamos ahí. que, exacto, Por por eso eso que tenemos a con Vinicius, por eso Vinicius, tenemos a Vinicius ahí para que pare Vinicius la... nos tiene que decir, no, 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 calmado. Hasta aquí nomás. No, bueno, es bueno que se pueda poner apellido ahí. Lo que sí, quizá, ahí Daniel, tú que estudiaste fuerte revisiones ese año, es como un baile, ¿cierto? Un juego ahí. Entonces tú tienes que ver, si tú metes la palabra inclusión, puede ser que te salga 5 resultados. Y con 5 resultados tú no armas frío. Sí, Puede ser que si tú metes sustentabilidad, te sale, no sé, 500. Ah, ya está mucho Claro, mejor. Entonces, claro, también tiene que jugar ahí para que la investigación sea viable. Entonces, a veces exacto. meter un poco más genérico y ahí percibir, ¿cierto? Que sale mucho más respecto a riesgo, como mencionaba Sebastián. Ahí tú ves una, Claro. una, una ventana de oportunidad. Por ejemplo, ahí no sé. Entonces, también Claro. es un poco de tener ese feeling de para qué lado van las tendencias en el ramo que estamos investigando. ok. Y ahí yo también me conectaría con ese punto de saber también cuál es el problema también. Porque efectivamente hoy día hay un problema a investigar, que el problema es estudiar. Entonces, efectivamente, y ahí hay que conectarse con el tema de hoy día la desconexión entre la infraestructura, pienso yo, y el nivel de servicio para el pasajero. O sea, tiendo a pensar que hay como subsistemas que muchas veces no conversan y que potencialmente, al no conversar, entonces están generando un problema en el sistema completo. Entonces, habría que ver bien, muy bien definir cuál es el problema a estudiar para que esta XXX o I o W, lo que fuera, sea algo concreto. ¿Cachai? Sí, Entonces, puede ser, voy a inventar, puede ser resiliencia, puede ser riesgo, puede ser incertidumbre, no sé, puede ser varias cuestiones ahí detrás, ¿cachai? Y eh, que puede ser, entonces de repente ver bien qué puede ser esto, que pueda estar siendo necesario hoy día estudiar. Ahora, desde eso, Daniel, por ejemplo, y Cristóbal, desde su aporte, pues, de lo que ustedes han hecho, de lo que ustedes siempre, yo me acuerdo, tal vez ahora
me estoy olvidando un poco, pero, por ejemplo, de lo que ustedes han hecho de sus experiencias anteriores, de lo que ustedes vienen trabajando en sus pegas, lo que ustedes saben. Es como también decir, mire, yo he trabajado todo el rato esto, lo quiero aplicar ahora a este contexto, quiero cambiar de ángulo. Bueno, ahí está, po, con enfoque de eso, ¿cachai? Sí, pues yo soy cadena de abastecimiento, por lo general, con enfoque de proveedores, por decir algo. Exacto. Por ejemplo, Tiene con que nacer de enfoque, proveedores. voy a inventar, pero no es que sea así, pero con enfoque de procesos. No sé, ¿cachai? Como pensar en un enfoque distinto, ¿cachai? En el sentido de que procesos me permite identificar que hay un nivel de servicio asociado a una experiencia de cliente y tú lo empezás a trabajar de esa forma, ¿cachai? Sí. Para mí eso es natural, años de experiencia en proceso y Entonces cadena de abastecimiento. tal vez eso, ¿cachai? Y tú lo tenés ya internalizado. Entonces, en verdad, más que sustentabilidad y cosas que te vas a tener que meter en otras cuestiones nuevas, es procesos. ¿Cachai? Como decía Vinicio, concentrémonos, acotemos lo que sabemos hacer y desde ahí, desde los procesos, trabajamos eso, ¿cachai? O Sí. puede ser, voy a inventar, voy a ponerle otro apellido, optimización de procesos, no tengo idea. ¿Sí? Como, Estandarización de procesos, que es o algo que estandarización, se o qué habla, sé pero no yo, se hace. Claro. o Entonces, ¿cómo medir el desempeño, el nivel de servicio en un enfoque, desde un enfoque de estandarización de procesos? Perfecto, po. Ahí está, ¿cachai? Y eso puede ser Ya. más acotado, más que hablar de la inclusión, porque te vas a tener que meter en temas de accesibilidad, etcétera. Es como más amplio. Eso te está abriendo. Hoy día lo que necesitamos es cerrar. Sí. Sí, ahí, Daniel, hay una práctica en supply chain que se llama SCORE, Supply Chain Operations Reference, que es lo mismo que están proponiendo ustedes ahí, estandarización de procesos en cadena de suministro. Entonces, Perfecto. podría ser ahí una eh, inspiración, por si acaso. Ah, SCOR, SCORE, ¿cierto? ok. Ahí, Daniel, una consulta. ¿Tú te sientes seguro para conducir un estudio de revisión de ese tema? Sí. Porque tiene que ser así, bien fuerte, porque si no, tú armas un framework con fallas y cuando tu paper va a revisión, te van a criticar en la alma de tu trabajo y ahí no hay como corregir, ¿cierto? Ahí tiene que pasar de ese cero. ¿Por qué digo eso? Porque entiendo yo que ese primero trabajo teórico, si está bien hecho, sale un paper bueno, ¿cierto? Entonces ya tú puedes armar tu tesis con una coletánea de artículos. Entonces tú publicas primero un artículo de revisión, ¿cierto? Después, mientras se evalúa ese paper, tú ya estás tratando de hablar con Sebastián la aplicación en entorno real, ¿cierto? Para agregar a los resultados del FONDEF también, ¿cierto? Y ahí tú ya tienes dos papers, ¿cierto? Que podrían ser interesantes para tu tesis. Pero tú te sientes seguro para armar ese diseño de estudio. Yo creo que sí, yo creo que con Prisma y con una buena revisión de literatura que he realizado varias veces, pero sin embargo me gustaría siempre tener el apoyo de alguien con más experiencia como tú, con Sebastián, para poder discutir que lo que voy haciendo yo está bien, Ujú. no requiere algún fine tuning, algo. Ya. O sea, lo Entonces, puedo hacer, ahí pero me gusta conversar. yo creo que ahí, yo y Sebastián de alguna manera tenemos capacidades diferentes para ayudarte con eso. Yo no tengo mucho dominio, Sebastián, respecto al tema de nivel de servicio ferrocarril específicamente. Entonces puede ser que yo, por ejemplo, lo más importante ahora es tener una buena query de investigación, Daniel. Entonces, si yo meto una palabra mala ahí que después Sebastián va a decir, no, no tiene nada que ver con ferrocarril eso. Entonces, Mm, eso tú tienes que ajustar con Sebastián, si las palabras de la mm. query salen bien. Ok, Mirando el título de Sebastián, yo iría con algo así como Performance Railway Mm. Service Level, ok, algo sí. así, ¿cierto? Y Sí. ahí tú tienes que tener claro que después la parte importante del prisma son los criterios. ¿Qué tú estás buscando en los papers, cierto? Tú estás buscando trabajos que han medido de alguna manera desempeño de nivel de servicio en ferrocarril, ¿cierto? Entonces,
Ahí más o menos creo que debería ir tu idea de query. Pero eso, como te disse, certo? É um baile. Tu tienes que ir jugando até que tu encuentres esse fine tuning de la query, um volume interessante, certo? Sí, Para pasar por el embudo del Prisma después. sí. También tengo un notebook de collab de José Antonio. Cuando realice la búsqueda en CSV, lo puedo incorporar y puedo hacer algo ahí también. Algo similar. Ahí es otra cosa. Si vamos con los notebooks de José García, me imagino, porque yo no hice ese curso con ustedes, me imagino que sea bibliometría. Entonces, con los notebooks de José García, lo que tú podría hacer es algo más genérico. Tú podrías poner Railway Performance, algo así, para que tú Ajá, tengas mucho resultado. ok. Y dentro de esa nube, de esos clusters que van a formar, porque imagino que José García debe estar haciendo UMAP con ustedes, algo así. Sí, Aí tu vê que, por exemplo, mira, eu tenho um clusterzito aqui de service level que se está conectando com esse outro tema, com esse outro tema, com esse outro tema. Há uma brecha aqui na literatura que nós estamos investigando desempenho. Então, desde aí tu haces uma bajada, de decir, eu mirei a literatura completa de Performance Railway, encontrei uma brecha, porque, óbvio, tu não vai ler 5.000 papers, e para isso servem os notebooks de José Garcia, para dar essa sí, visão que ele dá. E tu disse, eu tenho essa brecha aqui. E por essa brecha, eu vou armar um estudo bibliográfico. E desse estudo bibliográfico começarem as bases para mi framework. ok. ¿Cierto? Entonces, Sí. esa es la bajada que tiene que hacer. Entendí, ya. Entonces, un nivel más arriba para saber dónde está esa brecha Claro, es usar el notebook de José Antonio y de ahí nos metemos a esto mismo. ¿De acuerdo? exacto. Sí. Bueno, y aquí yo quería complementar, le estaba dando hartas vueltas este rato, de cómo entrar yo ahí al trabajo que va a estar haciendo Daniel. Y consideré como tres líneas, o tres ítems, o tres momentos, por decirlo, que primero con respecto a la construcción de variables, construcción de indicadores, que, no sé, definía así a priori dos, que pueden ser que yo le llamé desde cero o desde uno, considerando desde cero el levantamiento de las necesidades o de los requerimientos, considerando que no existe nada, y ahí obviamente tomando como base que va a ser nivel de servicio. Nivel de servicio para quién, que es un poco el apellido que le vamos a colocar, porque si es un levantamiento del nivel de servicio para la empresa, estábamos hablando de levantamiento de procesos para ir identificando brechas que nos van a llevar a indicadores o a variables que vamos a tener que evaluar, o si es el nivel de servicio desde el pasajero, que tendríamos que levantar cuáles son las necesidades o requerimientos que tiene un pasajero para mejorar ese nivel de servicio. Y por otro lado tenemos este desde uno, donde nosotros vamos a definir indicadores o variables que vamos a estudiar con respecto a qué cliente o a qué área vamos a definir, si va a ser pasajero, usuario o va a ser, digamos, empresa. Y para eso lo vinculamos directamente con los momentos del servicio, pero enfocado en la gestión del servicio. Y en la gestión del servicio, por un lado, me imagino que el aporte mío puede ser verlo desde el lado de los procesos, una vez ya levantado, o desde el lado de la interacción en sí, del pasajero con dependiendo de la zona de contacto, considerando que tenemos las tres zonas de contacto, tenemos el back, el front y la zona como tal, que salían ahí, aparecían en los momentos. ¿Sí? Y un tercer punto que ya una vez identificadas las variables, porque tenemos variables y nivel de servicio, y queremos ver cómo estos se relacionan, y ahí habíamos considerado esta matriz, que en algún momento le pusimos matriz de impacto en el nivel de servicio. Y esa matriz de impacto en el nivel de servicio tiene que estar vinculada, me imagino, con variables que tienen variables nivel de servicio, pero estas variables se clasifican de acuerdo al impacto, o en grados o en niveles, ponte tú, del 1 al 5. Y esos niveles, yo tengo tal variable o tal, no sé, tal causa, tal consecuencia, algo que me genera, esto está en el nivel 1 y este nivel 1 me genera este nivel de servicio, este impacto en el nivel de servicio. Y ese nivel 1 contempla que es, no sé, diferentes aspectos, tanto financieros, tanto temas de mantención, tanto el nivel de pasajero, tanto, no sé, etcétera. Entonces, esa matriz
o llamémosla matriz, me imagino que se evalúa o está puesta como la metodología a desarrollar para el nivel de servicio. Porque pensándolo si lo vemos como metodología, sería como, ya, ¿cómo vamos a ir desarrollando para que estas variables, o sea, para analizar que estas variables peguen directamente en el nivel de servicio? Pero yo me quedaría con un instrumento, ¿cuál es el producto final que vamos a desarrollar que va a permitir que conversen estas variables con el nivel de servicio y que eso defina finalmente cómo va a afectar uno en el otro? Porque si lo hacemos en la modalidad de metodología, vamos a hacer una metodología para estudiar el nivel de servicio, pero ¿qué producto final el que se va a desarrollar, pensando que esta continuidad de investigación, para decir, mira, a esto vamos a llegar y este producto final me va a permitir a mí identificar de que tal elemento va a generar este impacto en el nivel de servicio. Entonces, para yo usar esta herramienta o este instrumento que voy a generar, me va a permitir anticiparme o tener una ruta clara para ir disminuyendo estas brechas que van quedando cuando hicimos este levantamiento, esta estandarización de los procesos. Y ahí identificamos brechas y a la vez identificamos oportunidades para que se vayan solucionando a medida que vayamos mejorando la gestión del servicio y al mejorar la gestión del servicio vamos mejorando el nivel de servicio porque vamos a ver en qué momento eh, podemos solucionar estas brechas. No sé si se entiende, Sí, pero yo lo voy también siguiendo, ¿sí? eh, porque ahí yo creo, me imagino, donde puedo entrar a trabajar con Daniel, La segunda etapa. que ya sería como, me imagino que desde el paso 2 3 más o menos, ¿cierto? Estamos viendo la Exacto. metodología. Dos, tres ya el tema del ámbito, el tema de ya definición. eh, no sé cómo lo ven ahí. No sé si, Sí, no sé si es como muy externo o muy extra a lo que ya se estaba definiendo, o es por otro lado a lo que iban. ¿No? Una vez definido lo que vamos a construir, a lo mejor se puede ver ese nivel de impacto, ¿no? sí. O a lo mejor Yo- me fue adelantando mucho al producto final, más que al proceso, digamos, metodológicamente hablando. Pero por mi parte, a mí me hace mucho sentido. O sea, yo creo que, primero, claro, definir que el nivel de servicio va a depender de una serie de variables, eh, y esas variables incluso las podemos clasificar por grupos, como podemos hacer clúster de variables. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy puntual, en general, el nivel de servicio se define como variable cuantitativa y cualitativa, pero como cualitativa en verdad siempre es cuanti también. O sea, es como, ¿por qué? Porque tú mides, a lo cuanti, ves frecuencia, no sé, velocidad de los vehículos, ves, por ejemplo, densidad, ves como variables muy cuantitativas que las puedes sacar directamente de las mediciones. Y de lo quali, tú puedes sacar ciertas percepciones, pero a partir de cuánti. Entonces tú dices, mire, yo puedo definir que las personas están más cómodas porque efectivamente hay menos densidad, o porque la gente está sentada en vez de estar parada, no sé, como cosas de ese tipo. Entonces, ya ponerle, una serie de variables y agruparlas y dejarlas en un marco de contexto como tú dices también ahí, Cristóbal, como de momentos y cómo esos momentos se van alimentando de estas variables y van repercutiendo. Yo creo que lo que seguiría es como expandirlo, es como validarlo. Es como, ya, mira, tenemos estas variables que podrían pegar en el impactar, como tú dices, en el nivel de servicio. La pregunta es cuánto impacta. Y ahí masivamente vamos a tratar de buscar la manera de verificar ese impacto. Entonces, yo creo que por ahí puede ir el análisis a partir de lo que Daniel vaya definiendo. Y obviamente puede ser en conjunto, porque obviamente entre los dos se van a ir alimentando un poquito en esa línea. ¿Sí? Me parece muy, muy relevante. Ahora, yo creo ahí también para Cristóbal, capaz que en el caso de Cristóbal tiene que haber una definición también un poquito detrás. También como tú dices también, Cristóbal, como poner el apellido. Entonces, tal vez en el caso de Cristóbal, la parte más específica es concentrarse en un grupo de variables que tienen una definición o algo en común, ¿ya?
Eh, Voy a inventar, no sé, tal vez ahí Cristóbal se pone en el caso más bien de riesgo asociado a, no sé, temas medioambientales, no sé, o por cambio climático, ¿cachai? Entonces, tal vez te concentras en esos riesgos y en esos los validas o los expandes. Eh, ¿Te fijas? Y eso va a ser más puntual. Entonces, Me algo así me imaginaba, imagino también. yo me imaginaba que, o sea, por mi parte, llevar esta metodología a una herramienta aplicable, Exacto. como ¿Puedo dar eso. una sugerencia? ¿Puedo yo ¿No? dar Sí. una sugerencia? Sebastián, voy a compartir pantalla, ¿ok? Dale nomás. Tú tienes que habilítame. Sí, no hay problema. Dale nomás, Vinicius. Sí, Pues, como tentativo, yo no sé si los tiempos de Cristóbal, ¿cierto? sí, Cristóbal, no sé si los tiempos de Cristóbal son similares a los de Daniel, ¿cierto? Para defender y todo. Pero si por ejemplo, tú quieres seguir con el tema de PLS 100, quizá algo importante sería estudiar un poquito, ¿cierto? La idea de esa metodología para que tú puedas ver si te interesa o no, si desarrollar con ella. Esa metodología, como yo explicaba, así como súper fuerte, porque se valida hipótesis, ¿cierto? Entonces, es cuantitativo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo busqué un ejemplo más sencillo posible, eh, que tenga incluso tema que ver ahí con transporte de Sebastián. Entonces, aquí, yo no, obviamente no leí el trabajo, pero yo tengo aquí, ¿cierto? Probablemente factores que influencian, ¿cierto? En la satisfacción de un cliente. Y ahí yo tengo otros factores aquí, como eh, relacionado a la micro, ¿cierto? A la calidad de los conductores de la micro, ¿cierto? El tema de empatía dentro de una micro, ¿cierto? Y desempeño ambiental. Como te dije, yo no estudié ese paper para saber exactamente qué significa, pero cada uno de esos rectángulos que están acá, muy probable que sean las preguntas, ¿cierto? Sean las encuestas. Y aquí se mensuró esas encuestas estadísticamente para decir que, ya sabe que lo que más influencia la satisfacción de un cliente de una empresa de buses, ¿cierto? Sería la calidad de los conductores. Entonces, eso es validado estadísticamente, ¿cierto? Entonces, el tema de nivel de servicio que mencionábamos nosotros con Sebastián sería algo similar, de pensar qué factores son los más importantes para influenciar el nivel de servicio en ferrocarriles, ¿cierto? Es diferente del trabajo de Daniel. Daniel va a crear un método de mensuración de desempeño súper flexible que acepta muchas cosas. Acá no, acá vamos a descubrir sí o sí los factores más importantes, ¿cierto? Los factores que a veces uno puede pensar, ya, el factor más importante, no sé, el tema de inversión de gobierno, pero cuando se valida estadísticamente, vamos a ver que de hecho no es, ¿cierto? No es tema de inversión, sino que, qué sé yo, la gestión de los recursos. Entonces, si te interesa seguir con esa línea que presentábamos de con Sebastián, sería importante quizá dar una primera vuelta ahí sobre PLS100. Entender qué hace esa metodología y cómo se la aplica, ¿cierto? Yo creo que el camino que teníamos pensado, eh, que es muy diferente de lo que estábamos hablando con Daniel, sí, de hecho ¿cierto? habíamos, o sea, habíamos hecho como una tablita, un modelo muy parecido, donde teníamos variables o indicadores, que eran como estos, los que salen ahí en los cuadrados, los Uh -huh. rectángulos, y iban a estar agrupados, pero, y a la vez esos pegaban directamente el nivel de servicio, pero la idea era cómo no solamente cualitativo, sino que cómo afectaba no solamente al pasajero, sino también a la empresa. Uh -huh. Y Sí, ese era ahí como por el eso otro te digo, factor. Cristóbal, la importancia de estudiar un poquito la metodología para ver qué universos te abren a partir de eso. Yo sé que, por ejemplo, de la experiencia que tengo yo con la metodología, sirve mucho para entender, ¿cierto? Drivers y barriers, ¿cierto? Habilitadores y barreras de la implementación, por ejemplo, de una nueva tecnología. Entonces, ¿cuáles son? Yo acabo de tener un paper que está en revisión ahora sobre ese tema, ¿cierto?
las barreras y habilitadores de la implementación de Big Data en empresas bancarias latinoamericanas. Entonces, ahí más o menos caminamos en ese sentido, ¿cierto? Entonces, también te sirve eso. ¿Qué habilitadores tenemos o qué barreras tenemos para implementación, no sé, del software X para la gestión de ferrocarril? No sé, estoy inventando, porque no soy tanto del tema de ferrocarril, ¿cierto? Pero tiene que investigar un poquito más sobre el PLS-SEN y ver qué posibilidades te abren. Y si te interesa, más importante que te interese. Si tú das una mirada y dices, ya no me interesó mucho, ahí creo que no vale. Lo interesante es que se interesa y tú vas avanzando, ¿cierto? Daniel va a Brasil, va a conversar con especialistas en ese tema, ¿cierto? Y te conectas también con eso. Tu estudio ya está avanzado, ¿cierto? La cosa como que se conecta, ¿cierto? Y te van apoyando ahí con ese impulso para seguir el trabajo. La grande ventaja de ese método de verdad es que se publica muchísimo con él, porque es súper exacto, sí, preciso, no es cualitativo. Tema cualitativo, Daniel, el punto bajo de la metodología que vamos a trabajar. Tú tienes que tener un grado de convencimiento en tu redacción fuerte, porque no hay tanto, así como se dice, una manera de probar rigor metodológico con metodologías cualitativas. A la diferencia de un método estadístico, que es súper riguroso, ¿cierto? El número, Entonces, claro, como la canción exactamente, exactamente. Entonces, ahí entran las ventajas y desventajas de cada metodología. No sé si aclaré algo, Cristóbal, o dejé más confusión. No, está súper claro, de hecho es lo que esa red Bueno, Cristóbal entra en Ex- marzo al doctorado, pues. Ya recibió su carta de... por eso pregunté justo el principio de los tiempos. Si Cristóbal tiene un poco más de tiempo, quizá vale dar una vuelta primero, estudiar un poco sobre PLS-SEM. Te va a ser necesario un poquito de base estadística, quizá para entender p-valor, esas cosas que son básicas, pero quizá a veces vale la pena revisar, ¿cierto? El primer Eh, semestre con René Russo, ¿se llama esto? René no, ¿de Venegas? René Venegas te va a enseñar prima sí. y revisión de literatura. Ahí va a estar listo. Después del primer semestre va a poder seguir, o dentro que lo esté haciendo con él. Va a tener esa guía, ese Claro, apoyo. eso es importante también. Muchos estudios toman la literatura para crear las hipótesis. Entonces, esos cuadraditos que tú ves ahí son basados en la literatura también. Tú tomas la literatura y después tú vas al campo, ¿cierto? A terreno, a hacer las encuestas para, ver, para validar sí o sí si eso funciona o no. Ah, no, ya. Eh, y ahí, para dejar de compartir así como un rato más, Daniel, aquí está el libro de Design Science que recomiendo yo, ¿cierto? Ajá. Design Science Research, método de investigación para avance de la ciencia y tecnología, ¿cierto? Pero hay mucho material libre también en la internet, Daniel, que tú no necesitas comprar un libro, ¿cierto? Tú puedes, y Orlando, que tú conociste ahí, del doctorado en industria inteligente, también tiene ese libro, ¿cierto? Pero creo que está en portugués. Entonces, aunque tú tengas facilidad con portugués, tú verifica ahí si no puede la versión en inglés, quizá mejor, ¿cierto? Ujú. Y Daniel, mira, yo me metí aquí en Scopus para ver tu query y mira que si metemos Railway, Performance, Service Level, nos salen 38 documentos para tú usar, ¿cierto? Los notebooks de José García, ¿cierto? Entonces, ahí tú tienes que jugar un poquito con esas palabras, ver qué te sale mejor. Porque mira cómo es complicada esa situación. Si vamos con Railway Performance, disculpa, yo quería que está Sí. acá, aquí, Railway Performance, nos sale 16.000. Entonces ahí está demasiado, Pero ¿cierto? Quizá, ahí sirve el notebook de José. creo que sí puede quedar mucho incluso. Quizás si tú puedes reducir un poco, llegar ahí cerca de, no sé, como 2, 3.000 o 1.000, quizá podría ser mejor, para que no sea muchas cosas. Porque aquí, lo que puede pasar es que nosotros tengamos mucha información que nos sirve al final, o sea, de otra área. Por ejemplo, Sí. ahí usando ahí el tiempo de Sebastián. Sebastián, ese primero paper, ¿tiene algo que ver con qué hace usted? Así por leer, mira, ¿cachai? Entonces tú tienes que tener esa expertise con Sebastián, es decir, eso ya no tiene nada que ver. Entonces, el segundo tiene que ver nada que ver, el tercero, nada. Entonces ya sabemos que la query está mala.
Entonces, tú tienes que saber hacer ese juego con la query. Y quizá a veces mejor estudiar un poco el tema antes, Daniel, de una manera así más tradicional para hacer esa query, que meter la query y después hacer un estudio que al final no te sale bien porque te faltó dominio, Ok, sí, ¿cierto? cierto. Entonces, eso de mi parte, Sebastián. No, perfecto, totalmente de acuerdo también. Yo creo que es súper buena idea ir estableciendo esas relaciones de variables, la hipótesis, y también incluso ver qué tanto impacta. Y ese modelo que nos muestra Vinicius, ¿ustedes lo han utilizado ahí? Preguntarle a Daniel ahí, a Cristóbal, esa forma de relacionar variables, que es como cuando ustedes hacen estadística y hacen relaciones de variables como de todos con todos, no sé si se entiende, como que incluso de repente sirve para, o tú puedes clasificar qué variables quieres comparar con cuál, ¿se entiende? Es como el multifactorial, no sé si es Sí, como Es muy eso, parecido entonces... a un par de modelos logísticos que he tratado de ver. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, si tú no sabes la distribución de probabilidad, si no sabes si los análisis de los datos son, si no tienes un análisis paramétrico de los datos y todo eso, efectivamente tienes que usar esta forma de análisis de varianza que te permite un poco entender si que esa variable repercute o es más incidente que otras en la variable dependiente que tú estás comparando. O sea, en este caso, entendería yo que nivel de servicio va a ser igual a varias variables independientes que van a tener ponderadores y hay que ver bien cuál de esas variables independientes con sus ponderadores está repercutiendo en este nivel de servicio que es la variable dependiente. Entonces, efectivamente, ahí puede ser ruido, puede ser, qué sé yo, cualquiera de las otras cosas que estamos conversando. Entonces, el método que nos muestra Vinicio creo que ayudaría mucho, porque Sí. permitiría efectivamente analizar eso. Ahora, claro, ¿cómo validamos simulación, encuesta, experimento, etcétera? O sea, ahí, ¿cómo validamos esa forma de relacionar variables? Pueden ser cualquiera de las anteriores. Entonces ahí también de lo que ustedes se manejen mejor, también bienvenido. O sea, si ustedes eh, también han tenido experiencia en encuesta o de otro tipo, o focus group, algo más quali también. O sea, no sé, voy a inventar, pero puede ser también, ¿ya? Así que también por ahí puede ser. Pero bueno, eso era un poco también, si la idea yo creo que es harta información para esta primera reunión de nuevo ajuste, ¿cierto? De nueva hoja de ruta. Lo único es Sí. que, como yo le mandé un WhatsApp a Vinicio recién es anecdótico esto, ¿ah? Pero mi primo que vive en Sao Paulo, que vivía en el centro, se cambió ahora a Belavista. Y ahora Ah, se me mira. ocurrió ver la nueva dirección de mi primo, que está a 400 metros Sí. de Getúlio Vargas. Sí, tú vas a cruzar una calle y tú ya estás en la pega. O sea, imagínate, estaría pero fabuloso, estoy a 400 metros de la fundación y del departamento. Para que no me Sí, pierda, sí, muy. para que no me pierda Sí, Daniel, el ahí en camino. ese sentido, si tú puedes entonces avanzar un poco con ese diseño de estudio que pasó Sebastián, ¿cierto? Ese esqueleto. Tú puedes dejar eso más con la cara de diseño de estudio, con un poco más de trabajo. Yo voy a tratar de armar una reunión con Susana en enero, a ver si Susana tiene la agenda. Ajá, eh, o por lo menos así, lo antes posible tener una reunión con Susana y presentar. Tú me presentas junto el proyecto y te pediría para también, sí, con la autorización de Sebastián, obviamente, que tú puedas presentar el proyecto Fondes para que Susana pueda saber de dónde salen los datos, ¿cierto? Entonces, esas dos cosas para que podamos reunir con Susana. Y a Cristóbal, si tú quieres hacer algo a veces quizá no tan complejo como el PLSCM, hay una metodología que se llama Delphi. Igual podría servir para un primer avance. Delphi lo que va a hacer es recopilar información de pocos expertos, por ejemplo, como 20 expertos en el rubro de transporte, ferrocarril, nivel de servicio. Y ahí tú puedes usar esa metodología para llegar a un primer avance. No es tan estadístico, pero tiene algo ahí de estadística. Buenísimo. ¿Cómo se llama? Delphi, Delphi. Delphi, sí, Delphi, como Sí, el oráculo de Delfos ahí eh, Ah, de ese Grecia. también de expertos, método Delphi. no, no,
Está perfecto. Eso entonces, Daniel, ahí tú vas me avisando también cuando necesite algún apoyo, ¿cierto? Estamos para eso. Gracias, Vinicio. ¿Sebastián, nos quedamos nosotros o no? Nos quedamos un ratito conversando, les puedo contar del Fondef si quieren. Sí. Gracias, Vinicio. Que estés bien. Un abrazo, Gracias, gracias a Vinicio. ustedes, chao, chao, abrazo. Chao.